Cuando lo tengamos me dicen amén. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Ok, en pantallas también. Va a decir San Juan capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta preciosa mañana que tú nos permites estar aquí, Señor. Padre, solicitamos de tu ayuda, de tu asistencia en esta mañana, Espíritu de Dios, porque dice tu palabra que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso, Espíritu Santo, entregamos y ponemos este tiempo en tus manos para que Jesucristo sea glorificado. Padre, gracias, Señor. Silencia toda voz de las tinieblas, querido Padre, y declaramos, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado a este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Eso, con ánimo, con fe, con gozo. Ok, entonces el Señor va a decir lo siguiente: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirles algo, cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo, Él empieza a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él empieza, va a decir lo siguiente el Señor, que el que confíe en Él, no seremos avergonzados. Así que yo quiero decirte algo, que el mejor tiempo para ti viene. ¿Cuántos lo creen? Amén. El mejor tiempo para panal de miel viene. Dice la palabra en Proverbios capítulo 4, verso 18, que la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Y una de las cosas que el día de hoy vemos en este mundo es el temor, o vamos a decirlo así, hay una atmósfera de temor, de miedo. Desde el COVID, desde que se inició esta pandemia en el año 2020, ¿verdad? Cayó como una atmósfera de miedo, de temor, de pánico. Después del COVID vino esta supuesta, mejor dicho, esta guerra, que es real, ¿ok? ¿Y qué pasó en el COVID? Llegabas al centro comercial, mejor dicho, al supermercado, y los stands vacíos. Bueno, lo que más escaseaba era el papel higiénico, no sé. Con la guerra, ¿qué pasó? El aceite, la harina. Ahora estos días la leche, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por esa atmósfera de miedo que se mueve en el mundo. El temor que el mundo tiene por lo que el día de mañana pueda acontecer. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el mundo tiene miedo de lo que va a ocurrir el día de mañana. Y bueno, en parte tienen razón, porque la Biblia nos dice, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, Mateo capítulo 24, que lo que el día de hoy vemos se va a seguir desatando, vamos a seguir, es lo que la Biblia dice, ¿ok? Claro, para los hijos de Dios es diferente. La Biblia dice, Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso nos conviene estar con el Señor. Jesucristo va a decir lo siguiente: bástese cada día su propio mal, bástase cada día su propio afán. Entonces en el Señor, claro, a veces nos dejamos, ¿verdad?, infundir temor por las noticias, a veces en nuestro trabajo, con los compañeros. Y todos hemos sentido alguna vez temor, hemos sentido miedo. Pero ese miedo, vamos a decirlo así, en la presencia de Dios es donde se va a ir. Por eso es importante que le busquemos. Hay una atmósfera el día de hoy de miedo. Va a decir, por ejemplo, Job capítulo 3, verso 25 dice: el miedo que yo tenía, eso me sobrevino. Cuando nosotros tenemos miedo, como que atraemos eso a nuestras vidas. Todos de aquí hemos tenido alguna vez miedo. Todos. Dice el libro de los Proverbios: lo que el impío teme, eso le vendrá.
O sea, lo que el impío, el que hace impiedad, el que no tiene en cuenta a Dios, el que no tiene reverencia, no tiene temor de Dios, dice que lo que teme, eso le viene. Pero sin embargo, la palabra dice que los justos van a ser guardados, que los que confían en el Señor van a ser guardados y protegidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que la Biblia dice es que el Señor nos hizo justos por medio de la fe, ¿ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo contrario de la fe, ¿qué es? Lo contrario de la fe es el miedo. El miedo muchas veces te paraliza. El miedo, ¿cuántas veces me ha paralizado a mí el miedo? Varias veces, ¿ok? El día 24 quería compartir una palabra y de repente cayó como una atmósfera de miedo y no pude compartir esa palabra. Porque una de las cosas que la Biblia nos dice es, Efesios capítulo 6, la batalla en el mundo espiritual que no vemos, ¿ok? Satanás y sus demonios y Dios y sus ángeles peleando por, vamos a decirlo así, Él batallando por nosotros. Porque hay una guerra, hay una batalla por tu vida, en ese día a día, en ese levantarte, en esas decisiones que tú tienes que hacer cada día. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Compro este coche o no lo compro? ¿Me mudo o no me mudo? Ya hay una batalla que nosotros no vemos. Por eso cuando Jesús dice, Jesucristo va a decir lo siguiente. Ustedes cuando oren digan, ven con tu reino. Cuando nosotros decimos, ven Señor con tu reino, la Biblia dice que el Señor viene con su reino, con sus ángeles, a protegernos, a pelear por nosotros, a ayudarnos en aquellas decisiones y en aquellos temores, en aquellas dudas que nosotros podamos tener. La Biblia dice entonces que lo que el impío teme, eso le viene. Sin embargo, Proverbios capítulo 28, verso 1 dice que el justo está confiado como un león. Huye el impío, dice Proverbios 28, sin que nadie le persiga. Mas los justos están confiados como un león. Y la Biblia dice que nosotros no somos justos por nuestra justicia, porque yo me haya portado bien, sino porque alguien ganó esa justicia por ti. El día de hoy Dios te ve justo o te ve justa por medio del sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Así que cuando nosotros recibimos a Jesucristo dice que somos justos. Claro, la Biblia dice que ganamos vida eterna. Si te toca partir, que Dios no quiera, ¿verdad? Que vivas muchos años con salud, con la bendición de Dios. Pero si te toca partir, dice la palabra que vas a la presencia de Dios. Pero en ese desarrollo dice la Biblia que Dios irá haciéndote entender justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu, que Él es el que traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando llegamos al Señor no estamos muy santificados. No sé si a alguno le pasó, no estamos muy santificados. A veces seguimos con las costumbres antiguas del mundo, seguimos con las costumbres de la vieja naturaleza. Pero el Señor poco a poco nos va enseñando a ser justos. Cuando vamos a su presencia, Él nos enseña. Y una de las cosas que la Biblia dice en Proverbios 11, que nos habla de la justicia, es que seamos equilibrados y que no seamos religiosos. Porque los religiosos son, vamos a decirlo así, inflexibles. La Biblia nos dice en este texto que cuando el Señor está pronunciando estas palabras, se las está diciendo a los religiosos de la época. A los religiosos de la época de Jesús, los que habían corrompido la ley, habían corrompido la religión, no muy diferente a lo que el día de hoy vemos. A veces le tiran a la religión tradicional, pero en la época de Jesús pasaba algo parecido. La religión se había corrompido y el Señor les está diciendo aquí, los que vinieron antes de mí son, ¿qué dice? Unos ladrones y unos bandidos, les dice el Señor. Entonces estas palabras que el Señor va a pronunciar es primeramente para los religiosos, porque el Señor a los religiosos sí les daba caña a los religiosos. Dice, arrepiéntanse, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera aparentan bonito, ¿verdad? A lo mejor me pueden ver a mí con un traje y eso, pero no es el traje, sino lo de dentro. ¿Cómo está nuestro interior? Y dice, porque ustedes por dentro son sepulcros.
Están muertos en vida. Y es lo que provoca la religión. Por eso la gente le tiene el día de hoy, no le tiene respeto a la religión. Porque una de las cosas que el Señor nos dice es que la gente, vamos a decirlo así, que Él predicaba con autoridad. Y la gente decía, este Jesús no es como el doctor de la ley y el fariseo y el saduceo. Él nos habla y nos predica con autoridad. Cuando tú predicas o enseñas lo que tú vives, Dios va a respaldar esa verdad. O Dios te va a dar autoridad. Cuando lo que tú dices y hablas es lo que tú vives. No sé si han escuchado a personas que dicen, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿verdad? A veces hemos escuchado ese refrán o ese dicho. Dice, hijo, y están ahí a lo mejor fumando, ¿no? Un ejemplo. Hijo, yo fumo, pero esto es malo, tú no lo hagas. Se pierde completamente la autoridad. Hijo, no mientas, pero tu hijo te ve que mientes. Mentir es malo. Y tu hijo dice, pero si tú mientes, papá, o tú mientes, mamá. Uno pierde completamente la autoridad cuando dice y no hace. Y es lo que a la gente le impactaba de Jesús, porque el Señor decía y hacía. El Señor decía, Dios les va a bendecir, Dios va a cambiar las circunstancias que el día de hoy están viviendo. Y para esto, sé porque Él enseñaba en la playa y se encontraba un hombre que se llamaba Simón Pedro. Y Simón Pedro estaba ahí lavando las redes, justamente llegaron, esa noche no habían pescado nada y él estaba seguramente cansado. Y dijo, hoy me fue mal en el negocio, no pescamos nada, ni una carrera. No vendí nada el día de hoy. No sé. Pero una de las cosas que dice, que Pedro estaba a punto de irse y el Señor le dice, Pedro, por favor, Simón, préstame tu barca. Dice que se subió a la barca porque las multitudes, dice, venían a escuchar al Señor. Madrugaban para escucharle. Porque de su boca salía vida. Y Pedro seguro que estaba ahí, dice, estaba diciendo Pedro, y dice, justo digo, toda la noche en vela me fue mal y ahora este Jesús me quita la barca, yo que ya me quería ir para mi casa a descansar. Y el Señor les hablaba y les decía, Dios les va a bendecir, solo tengan fe, solo crean. Y Pedro estaba mirando seguramente el reloj, a ver a qué hora se termina el culto. Tengo hambre, quiero ir a desayunar, o quiero ir a comer. El pollito que dejé en el horno, el hornado, los callos, las baleadas. Las baleadas, que yo no sabía por qué le decían baleadas, ahora ya comprendo por qué le dicen baleadas. Y de repente el Señor dice, ahora ya les he dado doctrina, vamos a poner en práctica lo que les he enseñado. Simón, vos a mar adentro. Era de día, por lo general los pescadores pescan de noche, ¿verdad? Dice, no, señores, que hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Dice, además me quiero ir a la casa, ya estoy cansado. Aquí estoy que me caigo de sueño. Aunque cuando, no sé si les ha pasado, a nosotros nos ha tocado trabajar de noche. Cuando ya te da el sol, como que se te va el sueño, ¿verdad? Y dice, Pedro, boga mar adentro, porque hoy vas a ver la manifestación del reino de Dios. Hoy, Panal de Miel, vas a ver la manifestación del reino de Dios, del poder de Dios, de su gracia, de a pesar de que a veces fallamos, pecamos, Dios extiende su gracia. Y Él viene con su reino y viene con su poder a cambiar y transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Estamos aquí, Panal de Miel. No te estoy escuchando, Panal de Miel.
Alguno vino de cuerpo presente solamente. Se quedaron durmiendo. Su espíritu solo se quedó en casa durmiendo. Están soñando todavía. Y Pedro dice, no, Señor, toda la noche hemos estado pescando. O mejor dicho, no pescamos nada en toda la noche. Pero Señor, ya que insistes y por no quedar en vergüenza seguramente Pedro, porque le estaba viendo mucha gente, bueno, vamos mar adentro. Y de repente dice que echaron las redes, y las redes dice que se llenaron de pescados o de peces. Dice que ya no podían sacarla. El problema era que no habían pescado toda la noche. Ahora el problema es que no pueden sacar las redes. Estaba la embarcación hundiendo por causa de la bendición. Quiero decirles algo, tanto en la escasez o crisis como en la abundancia va a haber problema. Queremos que cambie ese problema que tenemos, pero cuando cambie ese problema habrá otra dificultad, otro obstáculo que habrá que superar. El problema era que no tenía trabajo. Y ahora que tengo trabajo, mi jefe, qué tremendo, insoportable. Qué problema. ¿Sí o no? Sí. Y dice la Biblia entonces que, porque lo curioso es que el Señor nos dio una palabra este año, el año del favor de Dios. Y el pastor Juan Cano, que es nuestra cobertura, de repente habíamos orado por esta palabra y aproximadamente el 10 de enero dice, y declaro el año del favor agradable del Señor. Y nosotros estábamos súper contentos porque estábamos orando desde el año pasado, diciéndole al Señor, Señor, danos una palabra. Y el Señor nos dio este texto, el año del favor de Dios. Y luego el pastor Juan Cano como confirmando esa palabra. Estábamos contentos porque dice la Biblia que el Señor, como dice este texto, Él nos rodea con un escudo con su favor. Y estamos en un año, por eso Panalimera, aprovechate del año del favor de Dios. Para levantar esta obra, no sé, los hermanos vinieron, ¿verdad? Ustedes vieron cómo estaba todo esto. El Señor nos dio favor con el tío de mi esposa. Nos dio favor, porque ustedes no saben cuánto cuesta la mano de obra para hacer todo lo que hicimos aquí. Y estamos en un año de favor donde debemos de aprovechar ese favor que Dios nos da. Por ejemplo, ¿qué es el favor? Cuando alguien te hace un favor, ¿qué es? Que te ayuda. Y tú tienes que aprovecharte de esta palabra, porque dice el Señor que su palabra es viva y eficaz. Y allí donde vayas, si tú te tomas esta palabra del favor, Dios te va a dar favor. En papeles, en situaciones, en trabajo, Él te va a dar su favor. Entonces, el Señor nos dice en Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, que realiza este milagro. Y Pedro estaba sorprendido, claro. ¿Saben qué pasó con Pedro? En ese momento Pedro se va a tirar de rodillas y va a decir, Señor, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Yo estaba incrédulo, me quería ir para la casa, me quería ir del culto. Me estaba durmiendo. Pero ese milagro lo despertó a Pedro. Y dice que Pedro dijo, Señor, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. Y a pesar de cómo somos, Dios está listo para venir y resolver esa necesidad, ese problema. Porque es lo que ocurre. A mí me ocurría hace semanas atrás. El Señor me daba una palabra y me decía, aquí hay un cliente gordo. Y en ese momento yo dije, Señor, como seas tú, me voy a asustar. Aquí hay un buen cliente, me decía el Señor. Y efectivamente así ocurrió. Entonces cuando te ocurren cosas así, lo único que te queda es arrodillarte y decir, Señor,
ten compasión de mí, que soy un hombre pecador. ¿Cuántos pecados cargo? ¿O cuántas cosas he hecho? Y tú aún así extiendes tu gracia y tu misericordia y me ayudas en mi día a día. Entonces el cambio ya no va a venir porque alguien me lo imponga, porque la religión me lo imponga y la religión te diga, pórtate bien, haz esto. El primer mandamiento dice, ama a tu Dios. El segundo, a tu prójimo, no codices, no adulteres. No, ya empezaremos a hacerle caso al Señor por su gracia y por su amor. Porque así es como funciona la gracia. La gracia de Dios es que Él no te echa en cara el pecado. No te dice, tú eres culpable porque hiciste esto, hiciste lo otro. Como un hombre que se encontraba en la cárcel, había matado 27 personas. Y claro, para nosotros nos puede parecer algo, vamos a decirlo así, algo injusto, ¿verdad? 27 personas había matado este hombre y no lo habían cogido. Y mató a la número 28 y lo encarcelaron. Entonces fueron a la cárcel, predicaron el evangelio en la cárcel y le dijeron, no importa lo que tú has hecho. La Biblia dice que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si tus pecados son como el carbón, la sangre de Cristo los hace blancos. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar cualquier pecado. Y este hombre no se lo creía. Decía este hombre, pero si yo maté a 27 personas, 28, ¿tengo perdón? Sí tienes perdón. Nos parecería injusto, ¿verdad? Pero Dios es así. Y una de las cosas, a ver, ¿cómo les digo? Todo está bajo su control. Porque una persona no se va de este mundo si Dios no quiere. Por eso, Panal, vamos a vivir una vida con propósito. Vamos a vivir una vida con misión, hacer lo que Dios nos ha llamado. Dice la Biblia que el Señor en estos textos va a decir lo siguiente: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy, decía Jesucristo. Él sabía quién Él era. Él era Dios en una persona, en la persona de Jesucristo. Porque estas mismas palabras las vamos a ver en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 dice que el Señor tiene un encuentro con Moisés y le va a decir lo siguiente: yo soy el que soy Moisés. Las mismas palabras va a decir Jesucristo. Yo soy. ¿Tienes ahí la hojita? Ok, entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos? Jesucristo sabía quién era. Yo soy. Él sabía quién Él era y cuál era su misión. Él era Dios, dice la Biblia. Sacrificios y holocaustos no te agradaron. Me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito, va a decir el salmista. Jesús sabía quién Él era. Él era Dios. Pero nos dice, en las epístolas nos dice que Él se despojó de todo privilegio. Se despojó de su gloria. Se despojó de ser Dios y se metió en una persona, en Jesucristo. Y cuando estudiamos la vida de Jesús, desde que Él nace hasta los 30 años, no vemos ningún milagro. Vemos que Él fue, mejor dicho, Él fue como tú y como yo. Vivió una vida sujeta a sus padres. Aprendió una profesión, la carpintería. Y le decían al Señor: este carpintero, ¿qué nos va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar este carpintero? ¿Qué me va a enseñar? ¿De dónde vienes, María, tú? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes tú?
¿qué me va a enseñar esta ecuatoriana? ¿Qué me va a enseñar esta rumana? ¿Qué me va a enseñar esta taxista? Esta ama de casa. Lo mismo le decían al Señor. ¿Qué me va a enseñar este carpintero? Lo menospreciaban. Y saben, a Dios no le gusta que menosprecien a las personas. Porque cuando tú menosprecias a alguien, Dios luego te va a dar una lección. Lea fue menospreciada, Lea es la abuela de Jesús, la menospreciaron. Sin embargo, el día de hoy, cuando vemos la genealogía de Jesús, ahí aparece Lea, que fue la madre de Jesús. O mejor dicho, la madre no, la tatarabuela de Jesús. Entonces, la Biblia dice que el Señor desde que nació hasta los 30 años, Él vivió sujeto a sus padres, aprendió una profesión, hasta el momento de su manifestación. Él era Dios, pero Él estaba limitado como tú y como yo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 6, que de repente estaba con sus discípulos y dice, y alzó sus ojos y vio una multitud que se acercaba donde Él, cuando hizo el milagro de los peces y los panes. Eso significa que estaba con sus apóstoles, con sus discípulos, y no se dio cuenta que de repente llegó una multitud a buscarle. Porque dice la Biblia que la gente quería hacerle rey, quería llevarlo a la política. Y Él se escapaba porque la misión y el propósito de Jesús no era ser político. Él vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Y para darnos vida, y para darnos una vida abundante, como hemos leído en este texto. Hasta el momento de su manifestación, 30 años, viene, por ejemplo, San Juan capítulo 1, Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene y reposa sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Y empieza a desatarse lo que vemos en la Biblia, las señales, los prodigios y los milagros. No porque Él era Dios, sino porque Él vino, esperó un tiempo y en el momento perfecto empezó, vamos a decirlo así, su ministerio. Por eso una de las primeras cosas que viene a hacer el diablo con el Señor es aprobar su identidad. Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 1, cuando el Señor estaba en el desierto. Él siendo Dios, se limitó a este cuerpo humano. Y luego, una de las enseñanzas del día de hoy es que Él nos enseña cómo vivir. Sujetos, primeramente, por eso dice la Biblia, honra a papá y a mamá, a nuestros padres, a nuestras autoridades espirituales y también terrenales que han sido dejadas por Dios. Claro, siempre que se alineen a su palabra, ¿ok? Porque a los discípulos le dijeron, les prohibimos que prediquen el evangelio y si no les vamos a castigar. Y los discípulos dijeron, ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? Y ellos decidieron obedecer a los hombres. Y por eso al principio ellos fueron encarcelados, les tiraban a los leones, fueron perseguidos, hubo una persecución grande. El día de hoy también hay persecución. Pero por todos esos hombres valientes de fe que se levantaron a predicar el evangelio, que dieron sus vidas, porque hay mártires, ¿ok? Durante toda la historia ha habido mártires. El primero, claro, fue Abel. Luego, claro, el sacrificio más grande que tenemos es el de Jesucristo, ¿verdad? Y luego continuaron habiendo mártires, pero todos aquellos mártires y todos aquellos que dieron su vida por causa del evangelio era para hacernos a nosotros las cosas más fáciles. ¿Y tenemos las cosas más fáciles, sí o no? Las tenemos más fáciles el día de hoy. Entonces vamos a valorar las cosas que ganaron estos grandes hombres o estos hombres de Dios, hombres y mujeres. Entonces el Señor nunca se apoyó en su fuerza, Jesucristo. Tú lo ves, Él nunca se apoyó en su fuerza. Vemos a un hombre que se disciplinaba, un hombre que corría a estar con Dios. Un hombre que era guiado por su Santo Espíritu. Dice, si yo echo fuera los demonios, dice, es que el reino de los cielos se ha acercado. En uno de los evangelios va a decir, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios.
es que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesucristo, todo lo que vemos que produjo, no fue porque, vamos a decirlo así, Él se apoyó o porque Él dijo, yo soy Dios. No, Él se apoyó primeramente en Dios el Espíritu Santo, en esa relación que tenía con Dios. Y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo, a no apoyarnos en nosotros mismos, sino en buscarle a Él. Por eso es que va a decir, sin Él nosotros no podemos hacer nada. 3 años y medio aproximadamente dura el ministerio de Jesús. La Biblia dice entonces que Jesús muere en la cruz por nosotros. Está 3 días, dice la Biblia, en el Hades. Y al tercer día se levanta de los muertos. Pero lo que me llama la atención es que Él no se levanta de los muertos por ser el Hijo de Dios. O porque Él era Dios. Dice que el Espíritu Santo es el que lo levanta de los muertos. Y ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, el día de hoy está en ti y el día de hoy está en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces el Señor se encarna y nos enseña cómo vivir. Por ejemplo, tenemos este púlpito, ¿verdad? Este púlpito, pues alguien lo hizo. Te mandan a lo mejor ¿cómo se dice? Esto que te mandan con los armarios, ¿verdad? Te mandan un manual de instrucciones. Y de repente yo quiero montar o quiero armar este púlpito en mi sabiduría o mi conocimiento y no presto atención al manual de instrucciones. ¿Qué va a ocurrir? Pues seguramente lo termine armando mal. O como me ha pasado, que te llega un mueble de Amazon y dice, ¿para qué necesito las instrucciones? Y de repente empiezas a montar el mueble. Montaste la puerta al revés. O si lo montaste te sobraron piezas. De repente te sobra una pieza. Y dice, ¿para qué sería esta pieza? Creo que no vale. Y sigues montando, ¿no? Y luego de repente te das cuenta que esa pieza era importante y tienes que desarmar todo el mueble y nuevamente volver a poner esa pieza. Así es la palabra de Dios. Nuestro manual de instrucciones. ¿Por qué cuando vivíamos lejos de Dios las cosas no marchaban bien o algo no encajaba? Simplemente porque no aplicábamos el manual de instrucciones. Cuando vamos a la Biblia, entonces vemos a un Jesús que va a llegar y te enseña cómo, Él personalmente, te enseña cómo vivir esta vida. Es como que el que hizo este púlpito viene y me enseña y te dice, pues en la base hay que poner 2 tornillos y en las siguientes tablas o en lo siguiente que hay que armar hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Jesucristo es así. Cuando vamos a la Biblia y vemos la vida de Jesús, Él nos enseña cómo vivir. Él nos enseña, porque dice aquí la palabra en San Juan capítulo 10, dice, yo he venido para que ustedes tengan una vida y una vida en abundancia. Pero lo que me llama la atención es que antes de que el Señor diga esto, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Volviendo al testimonio del hombre que mató 28 personas. ¿Qué había ocurrido con este hombre? Vivió una vida lejos de Dios, de perdición, de maldición. Y por eso una de las cosas que el Señor viene a hacer es a darnos la identidad de hijos. El Señor decía, yo soy Dios. Era lo que estaba diciendo cuando Él pronunciaba estas palabras. Yo sé por qué estoy aquí, decía el Señor. Yo no estoy para ser político. ¿Por qué estamos el día de hoy aquí? Cuando nosotros vivimos una vida con propósito, una vida de misión, nada va a poder, vamos a decirlo así, si tú tienes una misión por cumplir, el diablo no va a poder pararte. El diablo no va a poder matarte. No te vas a ir de aquí hasta que tú cumplas esa misión. La Biblia dice que al Señor lo intentaron matar a los 2 años. Dice que Herodes, al verse burlado por los magos,
dijo, vayan y maten a todos los niños menores de 2 años. Y murieron muchos niños. Pero el padre de Jesús, que era José, fue avisado, dice, en sueños. Y le dijo, levántate, toma al niño porque lo quieren matar. Y lo mismo pasa cuando tú vives una vida con propósito. El Señor te va a proteger y te va a guardar. ¿Por qué no has muerto? ¿Por qué no te fuiste en ese accidente o en esa enfermedad o en lo que quiera que te haya pasado? Porque hay un plan y un propósito y una misión por la cual Dios te envió a esta tierra. Y por eso sacaron a Jesús, pero dice, oh Ramá que llora, dice, por los niños que fueron muertos. Gente murió, niños murieron, vamos a decirlo así, niños murieron. Es injusto. Como este hombre que mató 28 personas, injusto. Pero como todo está bajo el control de Dios, todo está bajo el control de Él. Para nosotros a lo mejor es injusto, pero Dios sabe y conoce qué personas se van a salvar y qué personas no se van a salvar. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, panal de miel? Estamos en ese proceso, ¿ok? Estamos en ese desarrollo para saber cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Yo me acuerdo que trabajaba y había un anuncio, no sé si lo escucharon, de una ONG. De repente le llamaban a un hombre y decía, y le saltaba el contestador de este hombre y decía, hola, estoy con los niños jugando en el parque. Y colgaba. Y luego de repente volvía a sonar el teléfono y decía, hola, estoy con los ancianos aquí visitándoles en la residencia. O sea, saltaba el contestador, ¿no? Y luego nuevamente colgaba y volvían a, hola, estoy aquí visitando a los niños de cáncer o los huérfanos. Bueno, la cosa es que este anuncio era una ONG que quería despertar la conciencia de las personas. Es decir, mira, este hombre está sirviendo a la gente, está viviendo una vida de propósito. ¿Y tú qué? Era lo que este anuncio decía. Yo escuchaba y me entraba por aquí y me salía para allá. Y decía, ¿a mí qué me importa que estés tú visitándolos? Porque cuando tú vives en oscuridad, tú no eres sensible. Por eso el único que despierta nuestra conciencia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta cuando Jesucristo llega a tu vida, tú empiezas a saber por qué estás aquí. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? La Biblia entonces dice que Él nos hizo hijos de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo se le dio el derecho de ser hijo, hija de Dios. Ahora, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos regala una nueva vida. Como a este hombre de la cárcel, Dios quería darle una nueva vida, una nueva oportunidad. La fregaste durante los años que has estado aquí, pero Dios le dice, te doy una nueva oportunidad. Ahora, el día de hoy yo tengo que entender que si estoy aquí es por algo. Y cuando yo me acerque a su presencia, cuando le busque, entenderé y comprenderé por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi propósito? Jesucristo sabía cuál era su llamado y su propósito. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, tus ojos se te empiezan a abrir. Empiezas a comprender por qué estás aquí. Dice que el Señor dijo, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos años nos robaron? ¿Cuántos años nos robó el enemigo? ¿Cuánta destrucción trajo sobre nuestra vida? Pero para darle la exhortación el día de hoy es a que no le permitas más al enemigo que robe tu vida, tus años, que robe tu salud, que robe tu economía, sino que puedas recibir esta promesa linda de Dios, que Él vino a traer una vida y una vida en abundancia. Yo le decía, esta semana le decía a mi esposa, le digo, mi amor, le digo, te amo. Pero ¿sabes qué dice la palabra?
La palabra dice que el día de mañana te voy a amar más. Porque en Dios siempre vamos a ir a más. Por eso es que una de las cosas que vemos que el mundo vive temeroso. Porque no conoce el día de mañana. Pero Dios sí conoce el día de mañana. Por eso podemos estar tranquilos y seguros en sus manos. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el salmista, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la protección de Dios. Claro, el día de hoy nosotros, una de las cosas que dice el Señor, en esto alabes y gloríes el hombre, en conocerme y en entenderme. En esto alabes el hombre, en conocerme y en entenderme. Y yo sé que que cerca de Él tengo un futuro de esperanza, un futuro donde sé que Él me va a proteger. Claro, hay veces que no entendemos ciertas situaciones, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tampoco entendía, porque dice la Biblia, va a decir lo siguiente la Biblia, dice, en parte nosotros conocemos y en parte profetizamos. Lo único que sé, dice Pablo, es que les recomiendo que estén cerca del Señor. El mundo se jacta a veces del día de mañana, o tiene temor del día de mañana, o hace planes lejos de Dios. Proverbios capítulo 27 dice, no te jactes del día de mañana. ¿Cuántos planes hemos hecho cuando vivíamos lejos de Dios? Y yo incluso a veces con el Señor, ¿verdad? Hemos hecho planes y no se han dado esos planes. Voy a estudiar, voy a hacer mi carrera, voy a hacer esto, me voy a casar, a los 30 años voy a empezar a tener hijos, etcétera, etcétera. Y al final todos esos planes, ninguno se cumplió. Santiago, en el capítulo 4 va a decir, ustedes dicen, iremos, venderemos, compraremos, nos vamos a casar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ustedes no saben lo que va a ocurrir el día de mañana. Dice, ¿por qué no mejor dicen? Si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto, haremos lo otro. Porque es una de las cosas que Dios quiere, que le presentemos nuestros planes, que le tengamos en cuenta. Lucas capítulo 12, verso 15, por favor. Vamos a abrir ahí. Y vemos a un hombre también. Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, verso 15. Les dijo Jesús, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así será para todos los que hacen tesoros para ellos y no son ricos para con el Señor. Vemos aquí a un hombre que estaba trabajando para el día de mañana sin tener en cuenta a Dios. Un hombre que su riqueza dice que empezó a producir y dijo, aquí vamos a derribar estos graneros. El día de hoy podemos decir, vamos a abrirnos muchas cuentas y que se llenen nuestras cuentas y vamos a trabajar duro y fuerte, y el día de mañana vamos a disfrutar de todo lo que ahorremos y de todo lo que ganemos. Y dice la Biblia que cuando llegó el momento dijo, ya está, me jubilo, y me jubilo joven, voy a disfrutar de todo lo que he ahorrado. Y dice que el Señor le dijo, hoy vienen por tu alma, y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Y va a decir, me gusta lo que dice en la Nueva Versión Internacional, así será para todos los que no son ricos en su relación con Dios.
así se hará para todos los que no son ricos en su relación, o sea, la riqueza en nuestra relación con el Señor. En el que día a día, a veces me trabo un poquito, perdónenme, ¿ok? Perdonen que a veces me trabo. De repente reúno a 20 taxistas, digo, les voy a predicar aquí, les voy a dar un buen mensaje, que se conviertan y se arrepientan. Tenía un equipo de evangelismo en ese momento. Todavía no estábamos trabajando con Lester. Y reunimos a taxistas a comer, les invitamos ahí a comer. Y digo, me voy a parar ahí. Imagínense, si ahora con 50 años aparento menos, en aquel momento pues me calculaban de 15 añitos. Cuando yo empecé a trabajar de taxista, la gente se subía al taxi y me decía, ¿tú tienes el carnet? Empecé de 19 años. Y muchos se querían bajar y muchos no se querían subir. Hasta el día de hoy no se quieren subir. Bueno, la cosa es que reúno ahí a taxistas y una de mis debilidades ha sido hablar en público. No es ni fuerte, por eso ustedes me ven que a veces me trabo, digo mal, cuando tengo que decir, cuando se repite una palabra, ¿no? Valga la redundancia, dicen, ¿no? Y luego después, a lo mejor me escucho en una grabación, digo, ahí tenía que haber dicho, la redundancia esa, como se diga. Y una de mis debilidades ha sido hablar en público. Entonces, reúno a taxistas, estaban sentados en la mesa y me paro y digo, aquí les voy a dar las gracias por pertenecer a nuestro grupo, porque teníamos un grupito ahí de sello. Digo, gracias por pertenecer al grupo Fuego Abrazador. Y bueno, ya que estamos aquí, aprovecho para decirles que Dios les ama. Y bueno, ya me había preparado, reciban a Jesús, tal cual, ¿no? Y arman la mesa, estaban ahí sentados, me paro y digo, gracias, digo, compañeros, por estar aquí, por pertenecer al grupo Fuego Abrazador. Y teníamos en ese entonces una ayudante que se llamaba Raquelita. Y Raquelita, ella con su buena intención había ido y me había puesto el vaso de agua para mojar, por si se me secaba la boca, que bebo un poquito mientras les predica. Y en lo que digo, gracias señores taxistas, claro, no me doy cuenta del vaso de agua y el vaso de agua sale volando, mojé a toditos los taxistas. Ya en lo que me puse a hablar, ya me puse nervioso. Reciban a Jesús primero, hice la oración y luego después les di el discurso, bueno, que lo hice todo al revés. Y estaba ahí un compañero que era cristiano y sentado el compañero dice, no había otro mejor que nos dé la prédica. Dice, viene a armar tremendo espectáculo aquí, nos mojó a todos. Ya le dejé bautizando. Entonces, una de mis debilidades ha sido hablar en público, pero ¿cómo? Es que Dios tiene sentido del humor. Él tiene sentido del humor, porque Él dice que llama a lo necio y lo vil para avergonzar a lo sabio. Y no importa que tú no sepas hablar, lo importante es que la unción de Dios esté en ti. Y si tú tienes la unción de Dios, vas a tocar corazones. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Vas a tocar corazones, vas a tocar vidas. Aunque tú hables mal, no importa. Dios igual te usa. Porque lo importante es el corazón. ¿Cómo tienes el corazón? Verdaderamente vives lo que tú predicas. Vives las enseñanzas del Señor. Porque yo puedo aquí hablar bonito y no tener ninguna autoridad. Porque lo que digo, no lo vivo. Entonces una de mis debilidades ha sido hablar en público. Ahí dije, nunca más hago ninguna reunión para taxistas. Y efectivamente nunca más la hice. Y digo, qué vergüenza. Digo, reciban al Señor. Y ya la gente empezó ahí, por pena creo, de lo que yo estaba rojo. A ver, repitan la oración por favor. Toditos repitieron. Reciban al Señor en sus corazones. Y toditos repitieron. Eso fue el propósito de ese espectáculo que di ese día. Pero así es Dios, ¿verdad? Así es el Señor. Lo importante es que tú estés dispuesto, ¿ok? Entonces, una de las cosas que la Biblia dice, para ir cerrando, y ya no entretenerles más, que el Señor sabía quién Él era. Ahora tú debes de saber quién tú eres y qué cuerpo tienes, ¿ok?
Jesucristo estaba en un cuerpo santo. Claro, Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Nosotros también hemos sido revestidos del Espíritu Santo, pero debemos de conocer nuestra vieja naturaleza. La vieja naturaleza que habita en nosotros. Por eso Pablo va a decir, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que tiende al pecado, de este cuerpo que tiende a la pasión, a la codicia, a la lascivia. Este cuerpo que le gusta pecar. Eso es lo que dice Pablo. A esta carne le gusta el pecado. Entonces yo voy a entender y comprender que lo que señoreará de hoy en adelante es aquello que yo alimente más. Si yo alimento más mi espíritu, entonces mi espíritu va a disciplinar esta carne. Y por ahí si pasa una muchacha guapa, mi espíritu va a decir, no la mires, no codices. Si tengo la tentación de mentir, el Espíritu Santo va a decir, no mientas, hijo, no te conviene. Entonces yo tengo que saber primeramente quién soy y que habito en un cuerpo, la verdad que tiende al pecado. Y si nosotros vemos a Jesús, por ejemplo, vemos que él era un hombre muy disciplinado. Dice, la carne es débil, dijo Jesús. Imagínense, el mismo Jesús va a decir estas palabras, la carne es débil. Y cuando tú lo ves a él, no ves una vida cómoda. Él se incomodaba. Le quisieron seguir al Señor y le dijeron, y el Señor le dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A veces me toca dormir, como diciéndole al Señor, a veces me toca dormir en el suelo. No sé si alguna vez han dormido en el suelo. ¿Alguien ha dormido en el suelo? ¿Sí han dormido en el suelo? Me convierto y una de las primeras personas que conocí o que el Señor puso al lado y que me ayudó era un dominicano. Un dominicano, buena planta, con un don de evangelismo tremendo. Tú lo veías a ese hombre y decías, wow, ese hombre apunta para alto, pero tú puedes tener el don que tengas y puede haber un potencial en ti. Bueno, este hombre, les digo, tú veías a ese hombre y decías, wow, tremendo este hombre. Pero si tú no disciplinas, si tú no te disciplinas, si tú no ejercitas el don que tienes, ahí te vas a quedar siempre. Entonces este hombre decía, mi hermano, como hablan los dominicanos, ¿verdad? Mi hermano, dice, nosotros en República Dominicana hacemos silicio. ¿Y qué es eso, silicio? Digo, nosotros, dice, ayunamos como dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Dice, con silicio y no sé qué más que dice con... A ver, los estudiantes de la Biblia, a ver. Polvo y silicio, se tiraban polvo, ayunaban, se tiraban polvo para limpiar el pecado, se tiraban polvo. Bueno, la cosa es que le digo, ¿y eso qué es? Dice, nosotros, dice, cuando ayunamos y dormimos en el suelo tirados. Ahí para orar verdaderamente, mejor dicho, para ayunar verdaderamente. Digo, pues entonces yo también voy a hacer lo mismo. Y ahí ya estábamos con mi esposa y íbamos a dormir. Le digo, hoy voy a hacer silicio. Yo voy a dormir en el suelo, le digo a mi esposa. Y mi esposa dice, pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Ahí empezamos ahí a tener una media discusión. Y ya al final me dijo, bueno, haz lo que te la quieres dormir en el suelo, duerme en el suelo. Como a eso de las 2 de la mañana empecé a dar alaridos. Y ahí mi esposa diciendo, te dije, súbete rápido a la cama. Por eso le digo, no sé si alguien ha dormido en el suelo. Y el Señor va a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él se disciplinaba porque sabía que la carne, o él estaba en un cuerpo de carne, y él mismo dice, la carne es débil. El espíritu, dice, está dispuesto, pero la carne, dice, es lo que te tira para el mundo terrenal. El espíritu quiere orar, quiere buscar las cosas de Dios, y la carne te dice, no, duerme un poquito más, no sé, ahí lo que te quite el lugar de oración o de su palabra. Vamos a ver la Biblia, no, primeramente el móvil, vamos a ver Facebook, Instagram, TikTok. Y estás ahí en una batalla, ¿no? El Espíritu dice, lee la Biblia, ora un poquito. Y la carne te dice, no, mira el fútbol, que no está mal, ¿ok? Pero también que alimentemos nuestro espíritu.
Y vemos a Jesús, una vida disciplinada. Tú lo ves al Señor. Ayunó 40 días. A ver, ¿quién de aquí ha ayunado 40 días? ¿Alguien ha ayunado 40 días? Imagínate cómo disciplinó su carne el Señor. 40 días de ayuno. Yo digo, voy a ayunar y en el desayuno ya me entra un apetito, pero digo, madre mía, ya no aguanto, ya quiero entregar el ayuno. A las pocas horas. Imagínate el Señor 40 días. Ya vemos que Él le pegó duro a la carne, a su carne, se disciplinó. Y es lo que no le gusta. A la carne no le gusta que la disciplines. Por eso el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y me disciplino a buscar a Dios. Dice, no sea que yo hablando, predicando la palabra de Dios, y que muchos se salvaron por mí, yo al final me perdí. Imagínate, todos en el cielo y el apóstol Pablo en el infierno. Muchos se salvaron por él y dice, y yo me perdí. Por eso, disciplina tu carne, que las cosas, vamos a decirlo así, como dice Proverbios 15:24, para el hombre entendido, dice, la vida es hacia arriba y no para abajo, ¿verdad? Lo fácil era haberme quedado el día de hoy en casa. Lo fácil era el día de hoy haber hecho otras cosas que alimentan la carne y no el espíritu. Por eso yo, Panal de Miel, el día de hoy te felicito que le diste el primer lugar a Dios. Por eso date un aplauso a Panal de Miel, porque estás honrando a Dios. Y Dios ve, el Señor ve ese paso que tú das por venir a su casa. Y dice la Biblia que el que honra a Dios, Él luego le honra. Y Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo bendigo tu iglesia, Panal de Miel. Querido Padre, te pido que Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus problemas, Señor. Que ellos cada vez puedan experimentarte más y más. Puedan experimentar más y más tu amor, más y más tu gracia. Y, Señor, más y más tu favor, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y todos los que quieran honrar a Dios pueden hacerlo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.